Kitiman Allinhamuska Kaichis. Bienvenidos a este espacio para aprender juntos. En esta sesión abordaremos parte del capítulo 1, Diagnóstico Socioparticipativo, con el acápite Problematización de la experiencia educativa en la práctica educativa comunitaria. Y el aspecto a estudiar, el nudo problemático. Partiremos de las siguientes consideraciones. La realidad es dinámica, es cambiante, siempre está en movimiento y los elementos que la componen están articulados entre sí y asumen sentidos. Estas características son aplicables a la realidad educativa, tanto en los espacios comunitario, institucional y áulico, donde desarrollamos la práctica educativa comunitaria. Si esa realidad es abierta, está en continuo movimiento, por lo tanto es dinámica, genera nuevas condiciones, características y reacciones y se manifiesta como una realidad en constante construcción. La realidad siempre se renueva, pero lamentablemente no siempre se renuevan los esquemas de pensamiento con los que queremos leer esa realidad. Debemos considerar que la realidad es una incógnita, por lo tanto, no podemos pretender conocerla de antemano. Cuando estamos queriendo conocer y comprender la realidad, a veces empleamos ideas preconcebidas, prejuicios o certezas que nublan nuestro conocimiento y comprensión de la misma. Por ejemplo, algunas de esas ideas preconcebidas, prejuicios o certezas podrían ser: los padres y madres de familia no apoyan el proceso formativo de sus hijas e hijos. A las y los estudiantes no les gusta la matemática. Esas certezas, ideas preconcebidas o prejuicios deben ser superadas para poder recuperar nuestro presente y comprender lo que nos está pasando. Para ello empleamos el diagnóstico participativo. Cuando estamos en los espacios comunitario, institucional y áulico, aplicamos técnicas de recolección de información y utilizamos instrumentos de investigación para poder observar, conversar y analizar documentos que nos permitan conocer y comprender esa realidad educativa, para que posteriormente tengamos los suficientes elementos que podamos emplearlos para transformar esa realidad de manera cualitativa y comprometida. Por lo tanto, debemos valorar la observación, el diálogo y la escucha que nos permita realizar el diagnóstico participativo de manera adecuada. Cuando pretendemos comprender lo que pasa, estamos iniciando el proceso de problematización. Para ello, debemos considerar que tenemos que cuestionar las ideas preconcebidas, tenemos que cuestionar las certezas. Precisamos asumir la realidad como una incógnita, como algo inédito que tenemos que conocer y comprender, y asumir que nos construimos como y con los sujetos. A partir del diagnóstico y la lectura realizada en los contextos de la práctica educativa comunitaria, cada equipo comunitario de trabajo de grado prioriza un problema, una necesidad o una potencialidad de la comunidad educativa a través de procesos participativos de diálogo y reflexión en torno a realidades vivas y testimonios de actores de la comunidad que se encuentran vinculados a la unidad educativa y el quehacer educativo. Debemos priorizar un problema, una necesidad o una potencialidad de manera comunitaria para poder formular una alternativa de solución viable que permita hacer frente al problema o atender la necesidad y la potencialidad priorizada. Con nuestro equipo comunitario de trabajo de grado reflexionamos dialogando. ¿Qué información recogimos? ¿Cuál es la lectura que hicimos de la realidad? ¿Qué posibles nudos problemáticos pueden ser atendidos? Por lo tanto, construimos problemas a partir de la reconstrucción de la práctica. Según Quintard, el nudo problemático es una serie de relaciones y significaciones situadas en tiempo y espacio. Un entramado de relaciones históricas que muestran a un fenómeno social que puede mirarse desde diferentes niveles y dimensiones, como el político, económico, cultural,
y disciplinar, entre otros. Al ser el nudo problemático el elemento donde se entrecruzan distintos escenarios, cuyas relaciones, influencias, organización, comunicación, sistemas de poder tienen que ser develados, posibilita asumir decisiones pertinentes, diversas y multidimensionales que impulsen la transformación. Por lo tanto, desde el nudo problemático vamos a poder formular una alternativa de solución que de manera comunitaria pueda dar lugar a la transformación de la realidad educativa. Identificar y conocer el nudo problemático permite problematizar la realidad en 3 dimensiones. La primera, más apunta al componente personal, a lo que es la autopercepción de esa realidad. La dimensión es el escenario del nudo. Desde el conocimiento cotidiano y el campo problemático, nosotros vamos asumiendo cómo percibimos ese problema, esa necesidad o esa potencialidad priorizada. Otra dimensión es el contexto en el que se manifiesta el nudo. Desde el conocimiento social, mediante el diálogo y la escucha, vamos conociendo y comprendiendo lo que pasa en esa realidad y conociendo y comprendiendo el problema, la necesidad o la potencialidad que ha sido priorizada. Y una tercera dimensión que es muy necesaria es la revisión teórica. Por lo tanto, tenemos que revisar los referentes teóricos del nudo problemático para su precisión y profundización. De lo que se trata es de realizar una lectura e interpretar la realidad para elaborar una propuesta transformadora. Veamos los elementos de redacción del nudo problemático. Vamos a ver varias opciones. La primera opción para redactar el nudo problemático es la siguiente. Nos formulamos preguntas. ¿Quiénes? ¿Qué está pasando con ellos? ¿En qué o de qué? ¿Dónde? Estas 4 preguntas nos van a orientar a la formulación del nudo problemático. Las respuestas a estas preguntas son las siguientes en este primer ejemplo. ¿Quiénes? Los estudiantes de 5º curso de nivel educativo sociocomunitario productivo. ¿Qué está pasando con ellos? Manifiestan poco interés. ¿En qué o de qué? En el aprendizaje de la química, donde al participar de las actividades formativas del área de biología. Por lo tanto, en este primer ejemplo, el nudo problemático sería: los estudiantes de 5º curso del nivel educativo sociocomunitario productivo manifiestan poco interés en el aprendizaje de la química al participar de las actividades formativas del área de biología. Veamos otro ejemplo. A partir de las preguntas, elaboramos con las respuestas el nudo problemático. ¿Quiénes? Las niñas y los niños del primer año B del nivel educativo inicial en familia comunitaria. ¿Qué está pasando con ellos? Han desarrollado escasos hábitos alimenticios. ¿En qué o de qué? Para una vida saludable. ¿Dónde? En el proceso educativo. El nudo problemático sería: las niñas y los niños del primer año B del nivel educativo inicial en familia comunitaria han desarrollado escasos hábitos alimenticios para una vida saludable en el proceso educativo. Una segunda opción para poder elaborar el nudo problemático es partir de 3 componentes: los sujetos, la intención y la acción. Por lo tanto, la redacción, tomando en cuenta estos componentes, sería: sujetos, los estudiantes de primer curso del nivel educativo secundario comunitario productivo de la unidad educativa Ángel León. Intención: precisan mejorar la lectura comprensiva. Acción: en procesos de aprendizaje de las diferentes áreas de saberes y conocimientos. El nudo problemático sería: los estudiantes de primer curso del nivel educativo sociocomunitario productivo de la unidad educativa Ángel León precisan mejorar la lectura comprensiva en procesos de aprendizaje de las diferentes áreas de saberes y conocimientos. Veamos otro ejemplo. Sujetos: estudiantes de tercer año de escolaridad de primaria comunitaria vocacional.
Intención. Tienen interés de mejorar la ortografía. Acción, desde el abordaje y desarrollo del área de comunicación y lenguajes. El nudo problemático estaría redactado de la siguiente manera. Estudiantes de tercer año de escolaridad de primaria comunitaria vocacional tienen interés de mejorar la ortografía desde el abordaje y desarrollo del área de comunicación y lenguajes. Una tercera opción para elaborar el nudo problemático es partir de 3 componentes: sujeto, objeto de estudio y fenómeno de estudio. En el primer componente se responde a la pregunta ¿quién o quiénes? En el segundo componente, la pregunta para ser respondida es ¿cuál es el foco de la investigación? Y la tercera pregunta a ser resuelta, ¿qué queremos? ¿Qué nos inquieta? En el primer componente, veamos en el ejemplo. Sujeto. Los estudiantes de cuarto curso del nivel educativo secundario comunitario productivo, objeto de estudio, no participan activamente. Fenómeno de estudio. En el aprendizaje del movimiento rectilíneo uniforme. La redacción del nudo problemático sería la siguiente. Los estudiantes de cuarto curso del nivel educativo secundario comunitario productivo no participan activamente en el aprendizaje del movimiento rectilíneo uniforme. Veamos otro ejemplo. De acuerdo a los componentes sujeto, ¿quién? Los niñas, niños de tercer curso B del nivel educativo primario comunitario vocacional de la unidad educativa Rosendo La Fuente. Objeto de estudio, demuestran escasa práctica del valor respeto. Fenómeno de estudio que dificulta una adecuada convivencia escolar. La redacción del nudo problemático sería: las y los niños de tercer curso B del nivel educativo primario comunitario vocacional de la unidad educativa Rosendo La Fuente demuestran escasa práctica del valor respeto que dificulta una adecuada convivencia escolar. Existe una cuarta opción para poder redactar un nudo problemático. Esta cuarta opción apunta a 3 componentes: los sujetos, el problema, la necesidad o la potencialidad priorizada y la incidencia. En el primer componente, la pregunta que debe ser resuelta es ¿quiénes? En el segundo componente, la pregunta a resolver es ¿qué está pasando con ellos? Con ellas. Y en el tercer componente, la pregunta es ¿en qué incide lo que está pasando? Veamos con la redacción. Sujetos. Los estudiantes de tercer curso del nivel educativo secundario comunitario productivo de la unidad educativa Rosendo La Fuente. Problema, necesidad o potencialidad. No pueden leer partituras básicas. Incidencia. Lo que incide en el aprendizaje adecuado de la lectura musical. La redacción del nudo problemático sería: los estudiantes de tercer curso del nivel educativo secundario comunitario productivo de la unidad educativa Rosendo La Fuente no pueden leer partituras básicas, lo que incide en el aprendizaje adecuado de la lectura musical. Veamos otro ejemplo. Componentes. Sujetos. Las niñas y los niños de segundo año del nivel educativo inicial en familia comunitaria de la unidad educativa Julia Vaz Pineiro, problema, necesidad, potencialidad, han desarrollado escasos hábitos alimenticios. Incidencia, para una vida saludable. El nudo problemático sería redactado de la siguiente manera: las niñas y los niños de segundo año del nivel educativo inicial en familia comunitaria de la unidad educativa Julia Vaz Pineiro han desarrollado escasos hábitos alimenticios para una vida saludable. Si bien hemos visto 4 opciones para poder redactar un nudo problemático, esta última opción es la que se está empleando. Tomemos en cuenta también que el nudo problemático puede hacer referencia a un problema, a una necesidad o a una potencialidad. Recordaremos que en el caso del problema, este se asume como que existen condiciones, pero no se generan procesos ni resultados acordes a los objetivos.
Veamos un ejemplo que nos dan en los materiales del Ministerio de Educación. En la comunidad proliferan los cafés internet y videojuegos. En la unidad educativa se implementan estrategias clásicas y mecánicas para el desarrollo de la lectura y escritura. Las niñas y los niños de tercer año de primaria evidencian serias falencias en la lectura y la redacción de textos. En el caso de la necesidad, esta se asume cuando no existen condiciones y tampoco se generan procesos y resultados acordes a los objetivos. Por ejemplo, en la comunidad donde proliferan los cafés internet y videojuegos, en la unidad educativa no se implementan ningún tipo de estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura y escritura. Finalmente, cuando estamos hablando de una potencialidad, se asume que existen condiciones propias y o naturales que favorecen el desarrollo de procesos y resultados acordes a los objetivos. Por ejemplo, en la comunidad donde proliferan los cafés internet y videojuegos, en la unidad educativa, las niñas y los niños han demostrado un importante desarrollo de imaginación y creatividad en la lectura y redacción de textos. ¿Qué debemos evitar al redactar el nudo problemático? Debemos recordar que no tenemos que anotar la alternativa de solución, de atención o propuesta educativa en el nudo problemático. A partir del nudo problemático vamos a formular preguntas problematizadoras. Esas preguntas problematizadoras van a posibilitar el abrir la reflexión colectiva. Las mismas serán tratadas en la próxima sesión.